Compañeros y compañeras, imagino que están bien, de salud y también de ánimos. Para hoy tenemos preparado los gatekeepers, o el guardabarreras, o el guardaballas, o el portero también denominado, ¿no? El gatekeeper ha sido un poco propuesto o iniciado por Kurt Lewin, ¿no? Y veamos un poquito qué quiere decir esto, ¿no? Para algunos expertos, y eso lo dice Balbuena en 1997 en su texto, una de las nociones que más visibiliza el poder del periodismo tiene que ver con la figura del gatekeeper. Es un término en inglés, obviamente, ¿no? El guardabarreras, el guardaballas o el portero también denominado, ¿no? Más o menos esa sería una traducción ligada al nombre en inglés, ¿no? En el fondo, o sea, como parte del contenido, este concepto podemos encontrar dos aspectos o dos semblantes parecidos. Uno de ellos es la información como está dirigida como una corriente, como un flujo, y por el otro lado, a alguien con poder para cerrar o abrir las compuertas que detienen o facilitan la información o facilitan que la información siga avanzando, pero no cualquier información, sino determinado tipo de información. Los gatekeepers, ¿no? Esta es una cita, ¿no? Como Lewin entiende y otros autores, y más o menos el gatekeeper está entendido como es un individuo o un grupo de individuos que tienen el poder de decidir si dejar pasar o bloquear la información. Eso nos dice Lewin en 1947, ¿no? En su texto. Su texto de investigación un poco, ¿no? Kurt Lewin empieza a plantear esta partecita de esa capacidad que tienen un grupo o un individuo, una persona, en este caso un grupo de periodistas o un periodista, para decidir qué noticias van y qué noticias no van, ¿no? En nuestro medio también se notan todavía algunas cosas, ya lo estaremos viendo, pero por lo pronto veamos esta parte como algo que conceptualiza el gatekeepers. White, otro investigador estadounidense, es un poco el que va a estudiar, ¿no? Va a hacer un estudio de caso acerca del señor Gates, o sea, es Mr. Gates, ¿no? Es un periodista con 25 años de experiencia. Y él es el que de repente decidía qué se publicaría en el periódico, ¿no? Qué saldría en el titular, en las noticias, ¿no? Entonces, como es un estudio de caso, White, el investigador, empieza a plantear un problema. Y ustedes tienen que ya estar identificando problemas de investigación, porque nosotros vamos a hacer una investigación para la asignatura, ¿no? Fíjense, y la pregunta, en este caso el problema, apuntaría a cómo se produce el proceso de selección a nivel cuantitativo y cualitativo de las noticias, ¿no? De la selección de las noticias, de los comunicados, de los informativos, ¿no? Entonces esa es la pregunta matriz para que de repente se haga este estudio de caso, ¿no? Y agarren a este periodista que tiene más o menos 25 años de experiencia y es el que decidía qué se publicaría en un determinado periódico, ¿no? Entonces, por eso, para cualquier investigación, el problema, la interrogante, la formulación del problema es clave. Es clave. Fíjense cómo selecciona, en este caso, su muestra, ¿no? Y empieza a ver White de que de 10 comunicados o noticias o informaciones que nosotros lo veríamos por ese lado, 9 se eliminan, ¿no? Entonces empieza a detallar. Nosotros vamos a ser bien prácticos, ¿no? Vamos a ver solamente algunos aspectos, no todo, ¿no? Tampoco nos da el cuero como para ver eso, pero este es lo sucinto. No vamos a tener que leer todo 2 o 3 textos, ¿no? Sino esta explicación que hace Mauro Wolf, ¿no? En su teoría e investigación de la comunicación. Dice, de 1333 noticias, 800 de estas se eliminan por falta de espacio en el periódico, disque, ¿no? 300 son superposiciones con historias ya seleccionadas, o sea, algunas noticias que casi son lo mismo. Entonces, ¿para qué vamos a volver a poner? Es lo mismo, ¿no?
También entre esas 300 está la falta de interés periodístico. O sea, esta noticia no es tan interesante, dicen, ¿no? Y no lo vamos a poner, porque no es interesante, ¿no? Y no está considerado como noticia, digamos. Y una tercera, la falta de calidad de escritura. O sea, que la noticia está mal redactada, dice, ¿no? Entre esas 300 también está ese aspecto, ¿no? La calidad en la escritura. Es clave, ¿no? Ahora tal vez es terrible, ¿no? ¿A quién le gusta escribir? Casi a nadie. Claro, nos gusta escribir mensajitos, ¿no? Pero no escribir una noticia, redacción, ya, esos son los capísimos y esos yo creo que van a tener trabajo cuando salgan, ¿no? En la última parte tenemos 76 casos, noticias en este caso, de áreas lejanas. O sea, carentes de interés del lector. Eso quiere decir que son noticias que de repente es de muy lejos, pueblo adentro, y no es de interés del lector, ¿no? Por lo tanto, más o menos vemos estos casos y no los tomamos en cuenta, va a decir Mr. Gates, ¿no? Entonces, estas normas profesionales, nombradas como profesionales, estaban por encima de la distorsión periodística, ¿no? De la subjetividad periodística, ¿no? Es clave esto, ¿no? Entonces, no, estamos eliminando aquí, yo no estoy escogiendo porque yo quiero, dice, ¿no? Sino porque se sobreponen con otra historia, hay una falta de interés periodístico, mala redacción, es pueblos lejanos que tal vez nadie conoce o no le interesa, entonces, por eso estamos eliminando estas noticias. Se dan cuenta como ya hay un portero que está eligiendo aquí, un guardabarreras, no, le ponemos barreras a algunas cosas, pero no es nada subjetivo, por si acaso es profesional. Entonces, las decisiones del gatekeeper no se realizan en base a una valoración individual de noticiabilidad, sino por algunos criterios. Y esos criterios están ligados a ser profesionales y organizativos. Dentro de los organizativos se ve la eficiencia, la producción de noticias y la velocidad, ¿no? Eso lo detalla Robinson, ¿no? Nos dice eso, ¿no? Hay estos detalles también, ¿no? O sea, es eficiente en la parte organizacional, ¿no? Hay una producción de noticias y la rapidez con que nosotros procesamos las noticias. Entonces, se realiza una valoración individual de la noticiabilidad. O sea, estos aspectos hacen que valoren, que la noticia sea valorada. ¿Ah? Y a ustedes también les tocará, a algunos les tocará ir a trabajar en un medio. Entonces, tendrán que ver estos aspectos que no han cambiado todavía. Siguen siendo, ¿no? Ahora las noticias, por lo menos en televisión, lo que veo es que casi los reporteros emiten la noticia y tiene que estar casi un 50, si no más, editado para copiarlo y pasarlo en el noticiero. Hay estas cosas que se hacen, ¿no? Esa es la eficiencia, la velocidad y la producción de la noticia. Alguien ya tiene que estar pensando en eso, que es redactar y para poner alguna cosita en voz en off y ¡pum! Editarlo directamente, ¿no? Para que vaya a salir en el noticiero central. Un otro estudio, en este caso de Brett, en 1995, indica que hay 6 motivos para conformarse con la orientación del periódico. Entonces, fíjense, estos 6 motivos son importantes e interesantes. Fíjense qué cosas están en nuestra cabeza para que de repente pueda ser tratada una noticia, ¿no? O pueda ser eliminada una noticia, en este caso, ¿no? Uno dice la autoridad institucional y las sanciones. O sea, hay alguien que te está mirando, oye, no tienes que publicar eso, sino chicote, ¿no? Hay una autoridad institucional y las sanciones que nos ponen si nosotros publicamos algunas cosas. Sin ir lejos, nosotros habíamos visto que el gerente de BTV, del canal estatal, estaba Gonzalo Rivera. Y se supo, por no haber transmitido no haber querido transmitir el lanzamiento de la actual presidenta como candidata, pues lo han destituido, ¿no?
Fíjense cómo hay una autoridad institucional y hay una sanción, ¿no? Y no pasó 2 días y lo sacaron. Y aludieron de que no, nosotros no queríamos que pase la serie de narcotráfico, el Chapo, aludieron a algunas cosas, ¿no? Pero fíjense, la autoridad es así. Y con el anterior gobierno también hemos visto algunas de estas destituciones fatales, ¿no? Fatales. Y en algún momento les tocará a ustedes hacer una investigación y recolectar datos de estos aspectos que nos interesan. Yo también les diré algunas cosas, ¿no? 2. Sentimientos de obligación hacia los superiores. Claro, pues es que nomás, como lo decimos otra vez, ¿no? Si no hago esto, es probable que mi superior o mi jefe, ¿no?, tenga rencillas conmigo, me diga masista o yaninista o mesista, no sé. Entonces, eso estoy hablando como ejemplos, ¿no? Pero podría ser, ¿no? Puede ser, hay un sentimiento de obligación hacia los superiores. Mi superior es de tal línea, entonces conviene nomás de que yo esté más o menos con mis jefes, ¿no? Con lo que piensa la empresa, la institución. Está ligado a eso. Tercero, aspiraciones a la movilidad profesional. Claro, tú vas a publicar algunas cosas y es probable que te asciendan, por ejemplo, ¿no? Escales un cargo en tu proceso de formación institucional, por ejemplo. Puede ser. De reportero pases a editor, por ejemplo, ¿no? Los editores son los que van a elegir noticias. Entonces hay estas cosas que se dan. Cuarto, ausencia de fidelidades de un grupo contrapuestas, ¿no? O sea, ¿no? Hay cierta fidelidad o una ausencia de fidelidad, entonces hasta estás en ¿qué hago, no? Entre la cruz y la espada, ¿no? Entonces hay nomás algunas cosas a las que nosotros tenemos que responder. Y quinto, la naturaleza agradable del trabajo, ¿no? Esto no hay mucho que explicar. Y por último está el hecho de que la noticia se ha convertido en un valor. Claro, eso tiene que verse ahora más que nunca, ¿no? Lo vamos a encontrar mucho en nuestro contexto ahora, y la noticia va a tener un valor. ¿Quién da la primicia, por ejemplo? ¿No? ¿Quién calcula estos aspectos? Pueden buscar ustedes una película que se llama El Gatekeeper, ¿no? Y es el ñato que trata de un film periodístico, y se nota nomás cómo los medios tienen el poder, pues. No. Muchas gracias y espero que les haya agradado los Gatekeepers.